Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por permitirnos un programa más, por permitirnos la oportunidad de poder estar juntos y poder compartir un diálogo más, un tema más, en donde hoy, gracias al Señor y su misericordia, celebramos, pastor, 200 programas. 200. Un fuerte aplauso de Diálogo de Fe y Salvación. Entonces, pastor, 200 programas, pastor, se dice fácil, pero no lo es. Sí. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues bien, gracias a Dios, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues como ya usted lo decía, ¿no? Contento y emocionado porque pues son 200 programas, ¿no? Y ha sido un camino yo creo que de mucho aprendizaje entre nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido, en cada conversación hemos reflexionado sobre temas importantes, hemos abordado temas edificantes para nosotros, para la iglesia, para nuestro liderazgo también. También el proyecto Diálogo de Fe y Salvación como tal, porque es un proyecto, ¿verdad? Pues ha sido de bendición para muchas personas que lo han reportado en la radio, en el canal, en las redes también. Y yo creo que esta oportunidad de estar celebrando pues 200 programas, 200 años iba a decir yo. Bicentenario. 200 programas es una oportunidad también para invitar a nuestros oyentes a que puedan pues compartir la misión, ¿no? Seguir la página. Exacto, seguir la página de Diálogo de Fe y Salvación. Recuérdense que hace unos meses atrás tuvimos ahí un percance en donde nos eliminaron las cuentas de las redes sociales por sin qué ni para qué, ¿verdad? Sin ningún tipo de explicación. Creo que todavía era progre, bueno, sigue siendo progre Facebook, ¿va? Pero era ultra. Sí, entonces hubo ese problema, entonces empezamos desde cero prácticamente con la página de Diálogo de Fe y Salvación en Facebook, así que queremos animarles a ustedes que se vayan a ver las redes, a Facebook, y que compartan la página, que también le den me gusta a la página, que nos sigan para poder pues llegar a más personas. La verdad que ese es el propósito, ¿verdad? También estamos en YouTube, en Spotify, y usted puede buscar Diálogo de Fe y Salvación, y estoy seguro que en más de alguna plataforma de podcast que usted tenga ahí en su teléfono le va a aparecer, ya sea en audio o en video. Así que les animamos a que ustedes puedan compartir, y la verdad es que mientras ustedes más compartan, mientras más comenten, mientras más lo hagan, entonces el podcast tiene, los programas pues tienen más alcance, ¿ya? Y pues Dios quiera, ¿no? Que en algún momento seamos autosostenibles como programa, ¿verdad? Amén. Entonces, pero eso depende mucho pues de eso, ¿no? De la gente que nos ayuda, que nos comparte en las redes. Entonces les animamos, sean parte de Diálogo de Fe y Salvación de esa forma. Amén, así es, hermano, y damos gracias a Dios en primer lugar y también a toda la gente que nos apoya, pastor. Sí. Mucha gente que está atrás, la Asociación de Iglesias Bautistas, la Iglesia Bautista Chiquimula. Entonces damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Asimismo a todas las personas que nos ven. De igual forma, pastor, también Amigos TV, que ha sido parte importante de la producción de Diálogo de Fe y Salvación, Radio Cultural Amigos y Radio Alternativa también. Así que muchísimas gracias a todos y continuamos, pastor, en esta serie de temas que hemos venido hablando sobre diversos temas del caminar de la iglesia, y hoy pues hay un tema que sin lugar a dudas también va a venir y va a ser relevante para la iglesia de hoy, y tiene que ver con entender desde la perspectiva de Ezequiel un avivamiento en medio de la decadencia, pastor. Así es. No está de más decir, pastor, que vivimos hoy en día en tiempos complicados.
en tiempos en donde la iglesia ha dejado de verse, pastor, a nivel de un impacto misional. Y voy a recordar las palabras del doctor David Suazo, no voy a mencionar misión integral, no, que misión. Exacto, la misión de la iglesia. Entonces se observa cierta decadencia, pastor, los números no son tan convincentes, y creo que es necesario que todas las iglesias podamos sentarnos, hacer una introspectiva, ver hacia adentro de nosotros cuál es el caminar de la iglesia, cuál es la actitud de la iglesia hacia la misión del reino, pastor, y si estamos siendo o no. Entonces, sí, creo que es importante esa parte. Sí, yo creo que algo muy importante que usted decía, y yo creo que es algo, hermano Carlitos, que lo hemos hablado múltiples veces aquí en Diálogo de Fe y Salvación, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que como iglesia muchas veces pues quedamos a deber, ¿verdad?, es en el impacto cultural que puede generar un avivamiento. Ya, o en el impacto, tal vez no hable, porque nosotros siempre que mencionamos avivamiento pensamos como en algo demasiado espectacular, ¿no? O sea, como de, no sé, algo extraordinario, ¿ya? Y no dudamos que Dios puede hacer cosas extraordinarias entre nosotros. Pero yo creo que limitar el avivamiento solo a cosas extraordinarias sería como demasiado reduccionista, ¿no? Por ejemplo, pastor, hay mucha gente que dice el culto de hoy estuvo bien, hubo avivamiento. Exacto. ¿Por qué? Porque hubo un buen tiempo de alabanza, un buen tiempo de coritos, hubo una buena predicación, y en realidad, pastor, avivamiento no es eso. Ajá, a eso me refería. O sea, como que reducir el avivamiento a ciertos eventos o a ciertos momentos es ser demasiado reduccionista como evangélicos, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos entender, pastor, que el avivamiento está amarrado con el arrepentimiento también. Exacto. Y el cual denota, pastor, una transformación y un cambio de actitud de la iglesia hacia la misión de Dios, y que termina siendo convincente y hasta cierto punto, pastor, da el fruto del arrepentimiento que implica eso. Sí, y algo muy importante que yo creo, y es lo que comentaba hace un momento, es el tema de cómo se ve el impacto de la iglesia en la cultura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se dice que acá, la vez pasada estaba yo revisando estadísticas, ¿no?, la semana pasada, y dice que, si no estoy mal, como entre el 80 y el 90, en los años 80 y 90, el porcentaje de cristianos era muy bajo aquí en Guatemala. Uh-huh. Si no estoy mal, es como el 20, algo así, %, ¿verdad usted? Pero dice que en el 2013, si no estoy mal, o 2016, fue como donde experimentó el pico de crecimiento, un 40 y fracción de crecimiento, ¿verdad usted? Pero el punto es cómo se ve eso reflejado, por ejemplo, en la sociedad. Y la verdad es que poco. Sí. Hay muy poco reflejo. Hay muy poco rebote del impacto. Del impacto en la sociedad, ¿verdad usted? Porque, por ejemplo, nuestras instituciones siguen siendo las mismas como pueblo, ¿verdad usted? Uh-huh. Ya, entonces, y súmele, o sea, pensemos, por favor, que somos más del 40% de evangélicos. No del 45%, pastor. Exacto. Y a eso súmele que también hay un 39 o 40 y algo % de católicos, ya que hablan también de ética bíblica, de ética cristiana, moral cristiana. O sea, somos un 90 y... cerca del 90. De un pueblo que es caracterizado por la corriente, digamos así, bastante generalizando, ¿verdad?, cristiana. Sí, porque otra estadística interesante, pastor, es que, por ejemplo, muchas de las sectas falsas o los grupos pequeños que andan rondando el 10%, pastor, también hablan de moral y de ética. Exacto. O sea... discurso, si queremos verlo desde ese punto de vista, el punto está en la esencia. Eso era lo que iba a decir, porque precisamente seguimos, los índices de corrupción en nuestro país siguen siendo altísimos. Se escucha, ¿no? Se siente en el ambiente, se percibe. Exacto. Los números dejan mucho que desear, ¿verdad?, en cuanto a eso. Y pues yo pienso que tendría que verse, ¿ya? Ahora, los números, pues
no sé, o los números son mentiras o realmente nada más estamos tratando de ¿cómo decirlo? De Pasar el tiempo, de nada más nos identificamos con una corriente nada más, Sí. pero realmente no hay convicción. Hay una frase que a mí me gusta del profesor Ronald Ravenhill, pastor, el cual dice, muchas iglesias hoy en día existen instituciones con forma pero sin poder. Exacto. Instituciones con forma Pero sin poder. pero sin poder transformador. Exacto. Una institucionalidad sin unción. Yo creo, pastor, que eso es peligroso en nuestros días y trae una decadencia. Sí, lo hemos hablado acá también, ¿no? Usted, de que la institucionalización de la iglesia es casi que un cáncer, ¿no? Para la iglesia local, ¿verdad usted? Porque muchas veces la iglesia termina siendo empujada hacia un institucionalismo seco, rígido, ¿cómo se le llama? Burocrático, ¿verdad usted? Claro. En donde ya lo orgánico desapareció. O sea, ya no hay un... Y la iglesia comienza a enfocarse, pastor, en aspectos administrativos meramente. Correcto. Y se olvida en estructura. Exacto, de la estructura, y se olvida de ese contacto específico de transformación hacia las personas. Y se olvida de que pues, del Espíritu Santo, ¿no? Usted, de Claro. que somos templo y morada del Espíritu. Claro. Y de que es el Espíritu quien nos va a guiar a toda verdad y quien nos va a empoderar para hacer la misión. Entonces, en primer lugar, pastor, podemos plantear que un culto bien bonito no es avivamiento. No, correcto. Tener un buen grupo de mariachis tampoco es avivamiento. De alabanza. Tampoco de alabanza. Tampoco traer un buen grupo, ¿qué? No sé, ¿qué? Música pop o música norteña, corridos tumbados, ¿cómo es? Ahí es donde, fíjese que, y hagamos un paréntesis aquí, ¿verdad? Personalmente, esta es una opinión personal. Siempre he estado como, me hace un poco de ruido este tipo de iniciativas cuando traen un artista, ¿no? Se va a traer un artista del extranjero, por ejemplo, un grupo de alabanza que es tendencia en Spotify, por ejemplo, y se dice, ¿verdad? Ven esta noche al estadio o al lugar donde va a ser el concierto, ¿verdad? Esta será una noche que marcará un antes y un después. Sí, pues. Ya después de esta noche después de esta noche todo será diferente, o sea, esta será una noche de avivamiento. Exacto, estamos seguros, y yo he escuchado cientos, quizás hasta miles de invitaciones con estas palabras en donde se promete que Dios está preparando algo para esa noche. ¿Ya? Dios está como trabajando para esa noche. Específicamente. Ajá, para esa noche específicamente. Gran noche de avivamiento, gran noche de salvación. De sanidad y milagros. Casi no se habla de salvación. O sea, sanidad y milagros y avivamiento, ¿verdad? Usted. Sí, entonces, pero, o sea, si somos honestos, un concierto no cambia nada. No. Ya, un concierto no cambia nada en una ciudad, en un pueblo, en una aldea, en un lugar, donde sea. Ya, es el corazón de cada uno de nosotros. O sea, por eso yo creo que vale la pena entender, ¿no? Eso del avivamiento, lo que hablábamos con usted antes de fuera del aire, ¿no? Como definir primero qué es avivamiento. Exacto. ¿Ya? Es fundamental, hermano, y debido a un sinfín de conceptos que tenemos en el ambiente. Es que es una palabra popular bastante... Claro, es una palabra bien popular en donde la iglesia, pues, entre comillas, lo practica o lo experimenta. Pero en realidad, pastor, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de la disponibilidad del corazón del ser humano, en este caso el pueblo de Dios, Ajá. a la voluntad del Señor. Correcto. La disposición total. No tiene que ver con sometimiento, un momento, humillación. Exacto. No tiene que ver con un momento. Un momento bonito. Ajá. Tiene que ver con una transformación de vida. Exacto. Con una disponibilidad de que el Espíritu Santo obre en nosotros. Correcto. Y sabe, hay un ejemplo maravilloso y lo vamos a observar desde la perspectiva del profeta Ezequiel. Acordémonos de que el profeta Ezequiel es un profeta muy particular, pastor, porque es alguien que experimenta parte del exilio, si usted se recuerda. Experimentó también parte de la decadencia del pueblo ya estando en Babilonia. Pero es interesante observar también cómo Ezequiel, pastor, el Señor le da palabra
para también observar el avivamiento que Dios tenía o la restauración que Dios tenía para el pueblo. O sea, en primer lugar, pastor, podemos plantear de que el Señor tenía interés de que el pueblo recuperara su identidad. Correcto. Y da palabras. Desde esa perspectiva, habla Ezequiel, un pueblo que estaba con su identidad enterrada, pastor. Así es. En Babilonia, muchos habían adoptado la forma de vida babilónica, la cultura babilónica, y eso obviamente no tenía nada que ver con el Creador. Así es. Sí, habían de nombre, tenían nombre de que eran, pero en su práctica no había nada. no había nada. Era estructura sin poder. Estructura. Y mire qué Estructura sin interesante. poder. Ujú. Y a veces digo, qué relevante el texto bíblico, porque si miramos la iglesia de hoy, pastor, Es, no hay mucho. es similar, ¿no? Exacto. Entonces, pero ¿por qué pero no leemos, pastor? eso le iba a decir, que creo que quizás no hay un Mire, pasaje. ese pasaje, Ezequiel 37, no tiene desperdicio. Sí. Casi que solo se predica. Pero veámoslo. Sí, Ezequiel 37 es un buen texto para que nosotros partamos de ahí y analicemos el avivamiento como tal y cómo Dios, pues yo creo que siempre anhela un avivamiento, traer un avivamiento en nosotros. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Interesante, pastor. Una visión que el Señor le da a Ezequiel, pastor. Sí. Y yo quisiera que comenzáramos hablando un poco, pastor, acerca de... Es importante decirlo. A veces solo nos enfocamos en la perspectiva juicio Así es. cuando hablamos de esos temas. Y perdemos de vista, por ejemplo, pastor, aquí que quien toma la iniciativa de restauración al pueblo es el Señor. El Señor, sí. O sea, el Señor es quien le habla a Ezequiel. Ujú. Y va y le dice, ve, te voy a mostrar algo y vas a profetizar. Fíjese que ahorita que usted dijo eso de la iniciativa del Señor, me recordé precisamente que durante estos días he estado estudiando un poco sobre la gracia en el Pentateuco, en Génesis específicamente, y precisamente cuando uno ve en Génesis, ve que el que acciona desde la creación siempre es Dios. Siempre es Dios. ¿Ya? El que decide crear bajo su libre voluntad al hombre es Dios. Así es. Ya no hay una forma de que el hombre merezca ser creado, pues porque no existe, ¿verdad? Claro. Así que el hombre Dios en su voluntad soberana elige crear al hombre Él siempre toma la iniciativa. por gracia. Claro. Pero luego ese hombre elige rebelarse y Dios elige no darle la espalda. No da O sea, lo que se merecía. Exacto, Dios elige buscarlo. ¿Dónde estás? ¿Ya? Pero luego conforme avanza, ¿verdad usted? Y yo sé que lo vamos a ampliar en la escuela dominical, ¿verdad? Pero como adelanto,
Por ejemplo, luego llegamos a Noé y dice, y Noé halló gracia en los ojos del Señor. Dice que la palabra ahí se refiere a que Dios está siendo clemente con él. No es que Noé se haya ganado un favorcito de Dios, ¿verdad? O este tipo. Noé era el mejor de todos, ¿verdad? Exacto, exacto. Ya Noé, Mire, solo Noé no había pecado, por ejemplo, ¿se ¿verdad? entiende eso? Es Mucha como gente entiende cuando lee usted la narrativa, ¿verdad? Y Noé halló gracia. ¿Pero por qué? ¿Porque era mejor? No. Es la voluntad libre y soberana de Dios que fue clemente y misericordioso con Noé. Exacto. Ya, pero luego usted llega a Abraham, por ejemplo, y también. Entonces, el pacto, de hecho, y los pactos son, ¿cómo se le llama? Hay un escritor que le dice a esto. ¿Condicionales? No, unilaterales. Yeah. Unilaterales. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre es infiel. Claro. Pero Dios sigue siendo fiel. Mire, un dato interesante en todo esto y por qué lo estamos planteando, pastor, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de poder dialogarle esta perspectiva de Ezequiel? Que hoy por hoy también el Señor está interesado, pastor, en que la iglesia pueda retomar su identidad. Correcto. El Señor está interesado, Él busca a su pueblo. Recuerde, me llama la atención lo que también dice Apocalipsis 3:20, ¿no? Aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, Él está tocando afuera de la iglesia, pastor, de la Odisea en este caso, ¿no usted? En donde llama a querer estar adentro. Así es. O sea, la misericordia del Señor, la gracia del Señor permanece, pastor. Exacto. Entonces yo creo que es necesario que la iglesia reconozca esta parte. Ahora, lo que usted decía en cuanto a Ezequiel, ¿no? Ezequiel 37, versículo 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Sí. O sea, es el Señor. Aún para que Ezequiel profetizara, es el Señor quien toma la iniciativa, ¿verdad? Amén. Es como que yo he decidido esto, ¿verdad? Y el Señor toma la iniciativa, lo lleva al valle de los huesos secos, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y me llama la atención este fragmento que dice, versículo 2, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, dice. Pero luego dice, y por cierto, dice, exacto. Secos en gran manera. Exacto. Ya, o sea, vaya, ya cuando usted dice huesos secos, ya se entiende que son huesos sin vida. Ok, pero aquí hay un énfasis todavía más, que agrega más peso sobre la situación o el estado y condición de los huesos. Exacto. Ya, y dice secos en gran manera. O sea, hay un énfasis ahí, pastor, sobre la condición espiritual del pueblo. Exacto. O sea, si algo es importante en un proceso de avivamiento, pastor, es en primer lugar, según la perspectiva de Ezequiel, el reconocimiento del estado de la iglesia. Correcto. ¿Cómo estamos como iglesia? Por eso decía al principio, si algo es importante como iglesia, pastor, es sentarnos y hacer una introspectiva. O sea, ver hacia adentro, hacer análisis misionales. Hay una herramienta que aquí nosotros hemos trabajado mucho que tiene que ver con tómele el pulso a su iglesia, por ejemplo. Así es. Que es retador en la evaluación, sí. La verdad. Uno cuando la mira dice, Padre bendito, dice, esto es que me va a descubrir, ¿no? Pero es revelador. Si algo es importante para un despertar, un avivamiento de la iglesia, es primero reconocer su estado, pastor. Correcto. No puede proceder la solución de algún problema si no reconoce su estado. Sí, no puede haber transformación. Marcó aquí Ezequiel. O sea, no puede haber transformación si yo no reconozco que necesito una transformación. Exactamente. Ya. Entonces, me llama la atención esa parte porque Ezequiel es llevado a este valle de los huesos secos, pero el Señor todavía hace énfasis, ¿verdad? Dice que no, además de que eran huesos secos, eran secos en gran manera. O sea, no había vida en ellos, no hay espíritu, no hay vitalidad, ya están secos, no hay vida práctica. Y el versículo más adelante, yo creo que es el 11, que es el que dice, ¿no? Me dijo luego, dice, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Sí, ¿ya? Él interpreta su palabra. Exacto, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. O sea, esa es la confesión en sí del pueblo de Israel, ¿verdad usted? De cómo ellos, y yo creo que más adelante, recordemos que Ezequiel es un profeta preexílico y durante el exilio, ¿no? Exacto. ¿Ya? Entonces, si no estoy mal, Ezequiel también desciende al pueblo, desciende al exilio con el pueblo, claro, ¿no? Con parte del pueblo. Camino, sí. Exacto. Entonces, Ezequiel experimenta de primera mano esa aridez espiritual, ¿verdad usted? Esa aridez espiritual en el pueblo, ¿verdad? Sin lugar ¿ya? a dudas. Y llama la atención porque el pueblo, vaya, aquí no estamos para hacer como una línea
cronológica del pueblo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero es que el pueblo muchísimas veces se encontró en esta situación. Ya, en esta situación de aridez espiritual. Ya, porque, por ejemplo, si vaya, digamos, después del exilio, por ejemplo, ¿verdad? Y ya estudiamos Malaquías, ¿no? Hemos estudiado Malaquías, por ejemplo, que es un libro ya el último, ¿no? Del Antiguo Testamento. Malaquías se escribe 35 a 50 años después del regreso. Imagínese. ¿Y ya, cuál es el estado? Y si usted ve el estado, es un estado que amarra casi con esto porque habla de estructura sin poder. Sin poder. Estructura sin unción. Sin aliento divino. Todo el sistema sacrificial funcionaba a la perfección. O sea, me refiero en términos humanos, ¿verdad? Se sacrificaban animales, el sacerdote pues hacía su rol, su oficio sacerdotal, pero luego llega el Señor y les dice... Ya luego les dice el Señor, bueno, sí están haciendo los sacrificios, pero están trayendo el impedido, están trayendo el que está hinchado, están trayendo el que se robaron. Sí. O sea, el más delgado, el más ruin, el más enfermo, el que se va a morir. Exacto. O sea, el pueblo muchas veces se encontró en esta situación y vemos cómo es siempre Dios buscando. O sea, la iniciativa de Dios, los primeros versículos narran eso, ¿no? Cómo la voluntad soberana de Dios actúa para que se desarrolle ese avivamiento en el pueblo de Israel, ¿verdad usted? Exacto. Entonces encontramos al Señor, pastor, tomando la iniciativa en la perspectiva de Ezequiel, pero de igual forma también el Señor mostrándoles su estado. Así es. Sí, su estado. Pero mire qué interesante, pastor, lo que no tenemos suficiente tiempo para hacer un análisis exhaustivo probablemente del texto, pero luego encontramos, después de encontrar ese reconocimiento, pastor, de la condición espiritual, es donde se espera esa reacción. Exacto. Sí, ese arrepentimiento, ¿verdad usted? Y es ahí, mire, interesante cómo el Señor luego, si usted se da cuenta, en el verso 4, el verso 6, nos muestra la clave, ¿no? El Señor le dice, profetiza sobre estos huesos. Así es. O sea, es un llamado, pastor, a la exposición de la profecía bíblica. Así es. A la exposición de la palabra del Señor. Correcto. O sea, y aquí lo vemos y caemos a la teoría, no a la nueva, a la teoría que siempre hemos hablado y hemos planteado desde acá. Pastor, solamente una exposición a la palabra, a la gracia del Señor puede transformar el corazón del ser humano. Correcto. Sí. Ahora, me llama mucho la atención eso que usted acaba de decir porque... Hermano Carlitos, usted no me dejará mentir que la palabra profetizar ha sido muy maltratada, prostituida, pisoteada. Totalmente. En extremo. Hoy cualquiera se autonombra profeta. ¿Ya? Ahora, lo que sí tenemos que decir es que la iglesia tiene una voz profética hacia el mundo y hacia la misma gente que está dentro de ella. Nosotros como iglesia somos la voz profética del mundo. Amén. No porque Dios nos diga cosas por medio de visiones, sino porque está revelado en su palabra. Y nosotros con la palabra estamos en la misión es esa, ¿no? Ya, hacer discípulos, la misión es profética, ya. Porque hacer discípulos tiene implicaciones proféticas, porque los hacemos por medio de la palabra y la guianza del Espíritu. Amén. Ya, entonces me llama la atención esa parte porque el mandato del Señor es siempre profetiza sobre estos huesos. Ya, la palabra es importante, ya, porque la palabra es con la que se usa para profetizar, no cualquier cosa. Profetizar hoy se le llama adivinar cosas de la gente. El futuro de si estás embarazada o no. Que el sexo del niño, por ejemplo. No, eso bíblicamente eso no lo encontramos. No tiene ninguna trascendencia. Llama la atención, Eddie, que no observamos ningún ritual religioso. Sí. No observamos ninguna zarabanda. No observamos ningún no hay tipo una de fórmula fiesta. ahí. No, le dijo profetiza. Profetiza. Sí, proclama la palabra viva de Jehová. Yo creo, pastor, cuando una iglesia va a comenzar a experimentar un avivamiento es cuando la iglesia está disponiendo su corazón al texto bíblico. Correcto. Una persona, y eso es bien importante entenderlo, mire, pastor, tenemos que entender que un avivamiento se va a experimentar no de afuera hacia adentro, sino de adentro
hacia afuera. Así es. Sí, en el impacto del corazón de la iglesia. No porque nosotros lo podamos producir, sino porque Dios es quien lo infunde en nosotros. Exactamente, a través de esa relacionalidad con la palabra. Exacto. Y es lo que encontramos, profetiza, mire, la exposición del texto bíblico es lo que hoy en día puede llevar a que la gente pueda tener ese acercamiento a Dios. Y también tenemos que decirlo, hermano Carlitos, que lamentablemente a veces nuestros púlpitos están llenos de experiencias personales. Nuestros púlpitos muchas veces están llenos de chistes, de anécdotas. Y yo no digo que usted no incluya una anécdota en su prédica, en su sermón de escuela dominical, pero por favor, lo que va a transformar la vida de las personas es el poder de la palabra. Ya, tu palabra es verdad, dice la palabra. Amén. Ya, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ya? Entonces, lo que el pueblo necesita no son chistes, no son anécdotas, no es saber su historia de vida. Vaya que hay gente que tiene excelentes testimonios. Oiga lo que voy a decir. Testimonios que pueden ser muy conmovedores, pero un testimonio personal. Bueno, ya lo dijo usted, lo que yo quería decir. Tampoco su testimonio. Exacto, eso iba a decir que es la palabra. Sí, es que muchas veces, es que si tan solo escucharas el testimonio de ese hombre, ¿verdad? Sí, pues. Y vea, respetamos mucho, ¿ya? Claro. Esa parte del testimonio, ¿no? Hay un momento para el testimonio personal. Claro. Hay un momento para el testimonio personal. Pero algo sí tenemos que decirlo. Ningún pecador va a ser convencido de justicia, pecado y juicio con un testimonio personal, sino con la palabra, con el poder de la palabra. Exacto. Porque esa es la función de la palabra. Excelente, hermano Eddie, excelente. Bien, antes de ir a la resistencia. Pastor, saludemos ahí, usted que tiene acceso ahí, a los hermanos que están por ahí. Creo que está nuestro hermano Juan Alonso Mellado, pastor. Bueno, no me salen todos los conectados, pero voy a leer un comentario, por ejemplo, de hermana Jenny Najarro. Dice: el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios al escucharlos este día en vivo. Dice: Dios cada día tiene una porción especial para cada uno de nosotros, sus hijos, cada día, cada instante. Lamentablemente, dice, muchos no anhelan y no buscan esa porción. Por ello es que creen que los avivamientos ocurren en este tipo de actividades, que muchas veces se quedan en eso, puras actividades disfrazadas con nombres de conciertos cristianos, noches de, etcétera, dice, ¿verdad? Y es cierto. La verdad es que la palabra avivamiento se mira muy bonita en un rótulo grande. ¿Ya? Y puede ser muy vistosa, ¿no? Es más que un rótulo. Exacto, ¿ya? Y muchas veces, como dice nuestra hermana, solo se queda en eso, ¿ya? También acá en la página me aparece Juan Alonso Mellado, Ninfa Ramírez, Walter Díaz, Douglas Osorio, también Walter Díaz. Vamos a ver. Es como estamos. Saludo especial a todos los televidentes de Amigos TV también, pastor. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, a quienes están por medio de Amigos TV. Muchas gracias. Y hermana Jenny Najarro iba a decir, y Douglas Osorio, que siempre están ahí, Juan Alonso y también hermano Walter Díaz, y a quienes estén también por Radio Alternativa, por Radio Cultural Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que estamos hablando un poco sobre avivamiento. Amén. A partir de Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Quédese con nosotros porque vamos a seguir hablando un poco sobre el avivamiento y las implicaciones que tiene para nosotros como iglesia local y cómo el Señor anhela que nosotros vivamos en un avivamiento constante. Pero por lo pronto lo dejamos con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica abordamos diferentes temas que suceden en el mundo de hoy. Y hoy quisiera tener una resistencia un poco reflexiva. Hace un par de semanas se hizo viral y tendencia a nivel mundial un famoso concierto de un grupo muy reconocido, por cierto, a nivel mundial, que se llama Coldplay.
Bueno, Coldplay es un grupo el cual tiene música pop, si no estoy mal, música secular, y resulta que abrió una serie de conciertos en el estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, y específicamente en cierto sector. Bueno, resulta que uno de los aspectos innovadores de los conciertos de Coldplay es una cámara. Creo que se llama la Kiss Camera, o sea, la cámara que enfoca momentos específicos y hay cierto sector en cierto espacio del concierto, enfoca a determinadas personalidades que estén ahí, ¿verdad ustedes? Y los agarra infraganti. Y esa cámara que capta a las personas, luego pues las pone en una pantalla inmensa que hay en el concierto, y pues sale a evidencia. Y así es una cámara que ha captado muchas personas, pero resulta que se hizo viral una imagen de un video el que esta cámara captó en el concierto, en donde se capta a un hombre de mediana avanzada edad abrazado con una señora también. Pero lo chistoso en todo esto, y la tendencia se da porque este hombre tenía abrazada a la señora, y resulta que cuando ven que están en la cámara, se sueltan. El hombre suelta a la señora y la señora se agarra la cara, se esconde, el tipo se tapa la cara y se esconde también. Bueno, toda la gente lo que le causó en risa, pero lo que sucede es de que luego de eso se da la tendencia mundial con este señor, porque resulta que era el director, el CEO de una empresa importante en los Estados Unidos de Norteamérica, y resulta que con la que estaba abrazada, bueno, no era su esposa, era un hombre que era el CEO de esta empresa importante y estaba abrazada con la directora de recursos humanos de esa empresa. Y usted podrá decir, bueno, Carlitos, si usted va a hablar de farándula, ¿pero qué? No, solamente quiero reflexionar sobre algo. Esta pareja, los cuales pues obviamente ambos eran casados y estaban cometiendo adulterio, resulta que se avergonzaron porque fueron vistos por esta cámara. Y se avergonzaron porque fueron vistos por las redes sociales, por mucha gente. Obviamente creo que tuvieron separación con sus parejas, con sus matrimonios. Sucedieron tantas cosas negativas que usted puede darse cuenta. Pero muchas veces el ser humano solamente se enfoca ante la vista del mismo hombre y pierde de vista algo, o si queremos llamarlo así en tipología, pierde de vista una cámara más grande que está puesta por el Creador. ¿Sabe? La Biblia dice, en el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Es probable que usted se esté ocultando de la vista del ser humano, de la vista del hombre, de la vista de su esposa o de la vista de su esposo. Pero de algo usted no va a poder esconderse, es de la vista del Creador. Querida familia, esta cápsula reflexiva es para animarnos a vivir en integridad, animarnos a vivir tal y como somos, bajo los principios del Señor. Decía un predicador argentino en determinado momento en una prédica, el cual decía, somos lo que somos cuando estamos solos. Así que, querida familia, ¿hay algo que usted tenga que estar escondiéndose? Bueno, tal vez el humano no lo está viendo, pero sabe, las cámaras del cielo, sí. Él le ofrece perdón hoy. Él le ofrece que se arrepienta, que usted cambie, que usted dé media vuelta a lo que está haciendo y se vuelva a Él. Familia, esto fue La Resistencia. Y siempre recordándoles que no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted
Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hemos regresado de la Kiss Cam, dijo. También al Lionel Andrés Messi. Sí, salió en la Kiss Cam después con Antonella Rocuso. Vaya cosas, ¿no? Que se ven. Uy, pero ¿por qué se escondieron? Bueno, imagínese, huye el hombre sin que nadie lo persiga, ¿no? pastor, si eleváramos un poco la magnitud de lo que implica la omnisciencia de Dios. Sí, precisamente. Creo que las cosas fueran distintas. Sí, y su omnisciencia está ahí, su omnipresencia. Ya, o sea que Dios está. No me Dios, están viendo, dice. Dios sabe y Dios está. No me miran, dice. Sí. Ahora Nadie hay me muchos. está viendo, Ahora que veo el teléfono. Sí. Ahora hay muchos cristianos, fíjese que, y precisamente lo hablábamos en un grupo de célula estas semanas atrás, que hemos estado estudiando los atributos de Dios, y cabal veíamos eso, de que a muchos de nosotros podría causarnos pánico la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. No debería ser así. No. Debería O sea, dar paz. Exacto, o sea, paz de saber que Dios está y Dios sabe. Claro. ¿Ya? El punto es que cuando usted se esconde para hacer algo, cuando yo me escondo para hacer algo, es entonces cuando viene la parte acusadora, ¿no? Claro. De parte en nosotros mismos. ¿Ya? Entonces se recurre uno a esconder para hacer cosas, ¿verdad? Usted y todo eso, mentir, ¿ya? Sí. Para quedar bien, ¿ya? Entonces, y tantas cosas, pero me llama la atención esa parte porque incluso muchos de nosotros como cristianos no estamos conscientes del todo de la omnipresencia y la omnisciencia. Lo dice Pablo. De Dios. ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el salmista David en el Salmo 139. Exacto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Correcto. Pero bien, después hablamos de la Kiss Cam. De la Kiss Cam. Hoy venimos un poco reflexivos. Bélicos. Cabal. Pero bueno, estamos hablando, hermano Carlitos, de el avivamiento, ¿no? Hablando de avivamiento, de la perspectiva de Ezequiel. Perspectiva bíblica, principalmente profética del libro de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos. Y estábamos viendo en el capítulo 37, versículo 4 al 6, de que la única que tiene poder para avivar, para traer vida a esa aridez espiritual que vivió el mismo Ezequiel fue la palabra de Dios. Exacto. Un pueblo muerto, pastor. Exacto. El Señor lo llama que le profetice la palabra. Uh-huh. O sea, el pueblo de la iglesia de hoy necesita recuperar, pastor. Así es. Su pasión por el texto bíblico. Necesita recuperar su pasión por el acercamiento al texto bíblico. Así es. Eso está haciendo falta hoy. Correcto. Y era la aplicación de todo esto, hermano Carlitos, además de lo que usted ya decía, es que la iglesia necesita volver al poder transformador de la palabra. Sí. ¿Ya? No solo entretener o motivar emocionalmente. No. Sí, no tiene que ver con que el predicador te haga llorar. ¿Ya? No tiene que ver con que el predicador cuente buenas historias, por ejemplo. No, tiene que ver con que el predicador sea fiel a la palabra. Exacto. ¿Ya? Y aunque no te haga llorar, ¿ya? Pero que haya predicación fiel y sólida. Amén. De la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa predicación fiel, esa predicación profética restaura el orden y la vida en cada uno de nosotros y esa es la palabra que da forma, ¿no? Es la palabra que nos da forma a nosotros
por medio del trabajo también que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero me llama la atención, pastor, que en el pasaje bíblico, si usted se da cuenta, también hay otra parte donde dice que el Señor viene y da carne, da forma. Vamos a parafrasear por cuestión del tiempo, ¿no? Da forma, pero luego dice que ve y les da tendones, les da todo, dice, y se comienza a formar los cuerpos, ¿verdad usted? Pero luego dice que los ve y los ve muertos. Así es. O sea, ya hay carne, ya hay estructura. Ya hay estructura. Estructura ósea. Así es. ¿Ah? Ya dice, bueno, el pasaje dice en el versículo 9 al 10 que se unió hueso con cada hueso con su hueso, ¿verdad? O sea, podríamos decir que ya, digámoslo, seamos gráficos. Y si somos gráficos y visuales, ya hay un esqueleto. Claro. Ya hay una estructura ósea, ya, pero no hay vida. Claro. Ya. Incluso dice que hay tendones, ya hay carne, o sea, ya hay un cuerpo. Sí. Ya hay un cuerpo, ya los huesos se unieron. Los tendones también crecieron y la carne salió sobre los huesos. Y a pesar de que eso es un acto sobrenatural, todavía no hay vida. Claro. ¿Y qué dice? Luego viene y dice, profetiza. Exacto. El aliento. Y entró espíritu en ellos. Sí. Pastor, viene a mi mente y hago conexión rapidito con lo que el Evangelio según Juan capítulo 15 explica el Señor acerca de yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y sin mí nada podéis hacer. El llamado de la iglesia, pastor, es experimentar esa llenura del Espíritu Santo también. Correcto. ¿Puede ser posible que tengamos iglesias, pastor? Estructuras, formas, pero sin vida, sin unción, sin pasión, pastor. Así es. Yo creo que es peligroso caer en ese bache de una estructura sin unción. Sí, y para esto, hermano Carlitos, para los que nos escuchan, ¿no? Un buen libro, excelente libro, que es uno que nos está sirviendo de referencia para precisamente elaborar este programa de hoy con este tema específico, es ¿por qué no llega el avivamiento? De Leonard Ravenhill. Ajá. Entonces, es un librazo, ya. Es un librazo que yo ahorita no recuerdo en qué años fue que vivió Leonard. Del 70 y algo, 80 y algo por ahí creo. Pero la verdad es que me imagino que oír predicar a Ravenhill era un tema, ¿no? Sí. Ya, entonces, precisamente cuando usted lee el libro y usted ve el tono en que está escrito el libro, el tono de denuncia, tanto de denuncia externa fuera de la iglesia como denuncia interna dentro de la iglesia, ¿verdad? Usted denuncia la negligencia de la iglesia, la poca identificación de la iglesia con la misión, ya incluso denuncia, me atrevo a decir, al liderazgo, ¿verdad? Usted de la iglesia, de su tiempo, ¿verdad? Por esa falta de compromiso, esa falta de interés en la misión de la iglesia como tal, ¿ya? Entonces, para ir concluyendo, hermano Carlitos, la restauración, bueno, Dios interpreta la visión, ¿no? Claro. En el versículo 11 al 14, lo que decíamos, estos huesos son toda la casa de Israel, ¿ya? Y les da una promesa, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. O sea, aquí viene la promesa de restauración, pastor. Fíjese que me llama la atención porque aquí es donde el Señor, a partir del versículo 11, como usted bien lo dice, es donde el Señor interpreta la visión. Y dice, nuestros huesos, bueno, ahí está lo que en el versículo 11 está como la exclamación del pueblo de Israel, ¿no? Y luego dice, por tanto, profetiza y diles. Esta es palabra del Señor a Ezequiel, ¿verdad? Luego dice, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí el Señor vuelve y es un poco más gráfico con el pueblo, con el estado del pueblo, ¿verdad? He aquí, dice, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Está haciendo referencia a los huesos de arriba, ¿verdad usted? Y luego dice, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré, que precisamente es el versículo 9, ¿no? Del que está atrás, pero aquí también es como que se repitiera en la interpretación el versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre la tierra, dice, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Amén. Y lo hice. Claro. Dice Jehová.
Es una maravilla, pastor, cómo el Señor da esa bueno, aparte de la interpretación, de cómo da esa expectativa de transformación. Exacto. O sea, que el pueblo se emocione de ver que puede experimentar una transformación. Exacto. Pero ¿sabe? A mí me genera un poco de preocupación, le voy a ser bien sincero. Cuando vamos y pasa el tiempo de esta experiencia renovadora o profecía del Señor hacia el pueblo que los iba a restaurar después del exilio babilónico. Pero resulta que, como hablábamos al principio, Malaquías, por ejemplo, profetiza casi de 35 a 50 años, pastor, después del regreso, después del avivamiento de Nehemías, que es el profetizado acá. Vuelve a pasar. Sí, por eso le decía, esta situación en la que el pueblo se encuentra es un estado o condición en la que el pueblo estuvo bastantes veces, ¿ya? Solo que tal vez no ha sido descrito tan gráficamente como lo hace Ezequiel, ¿ya? Pero el pueblo ha sido huesos secos en muchos trayectos de su historia, ¿ya? Por ejemplo, yo diría que al final de Jueces, por ejemplo, es huesos secos. Claro. ¿Ya? Generación que no conoce al Señor. Exacto. Hay lapsos en el desierto también, en Números, en Deuteronomio, en donde también el pueblo es valle de huesos secos. ¿Ya? Los 400 años del silencio. Exacto, también, más adelante, ¿verdad usted? Exacto. Entonces hay el pueblo de Israel. Ahí sí que eso no debería imitarse. Eso es una advertencia para nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿Ya? De ese constante estado, de esa constante recurrencia del pueblo de Israel a la desobediencia y por consiguiente a convertirse en esto, ¿no? Que describe Ezequiel. Y prácticamente a mí me llama la atención porque cuando el Señor interpreta la visión dice, yo los voy a sacar de sus sepulturas. Y precisamente Ravenhill habla de eso, de que muchas veces cuando uno está en la iglesia, dice él, ¿verdad? Es como que estuvieras en un cementerio. Exacto. Donde el culto sigue, dice, pero el fuego se apagó. ¿Ya? Interesante. ¿Sabe? Ajá. Eso me hace pensar, pastor, ver la experiencia del pueblo, cómo el Señor Jesucristo, por eso es que enfatizó tanto, velen, estén cerca. Así es. Perseveren, busquen, porque en la mente del Señor, su naturaleza pecaminosa los puede apagar. Exacto. Ustedes pueden perder su identidad. Pueden dejar de ser pueblo. Sí. Y si queremos, tal vez, hermano Carlitos, un contexto que tal vez un poco más neotestamentario del asunto, ¿verdad usted? Por ejemplo, lo que le escribe Pablo a Timoteo, ¿verdad? Te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Ya? Y cuando sigue uno para abajo esa lectura, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Ya? O sea, lo que le está diciendo, en otras palabras, ¿verdad? Es, mira, o sea, también vos podés convertirte en un hueso seco. Sí. ¿Ya? Entonces, ya también vos podés convertirte en un hueso seco, así que te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yeah. O sea, pastor, un mensaje a nuestra gente hoy. ¿Existen probabilidades de que nuestras iglesias puedan ser huesos secos hoy? Claro. Sí. ¿Estructuras sin aliento? Sí. ¿Formas sin poder? Sí, claro. Mire qué interesante, qué peligroso, qué triste es caer en eso. Sí, claro. Qué triste es caer en eso. Por eso lo que tenemos que buscar, yo creo que el anhelo de todos nosotros es estar vivificados por el Espíritu Santo. Claro. De Dios. O sea, no entender el avivamiento como un evento, sino como un estilo de vida, digamos, sí, ¿verdad? Un proceso. O ya, un proceso que hay que vivirlo juntos y es en el que deberíamos de vivir. Ya, el avivamiento verdadero, mire, partiendo de Ezequiel, del 11 en adelante, que es donde el Señor interpreta la visión, el avivamiento verdadero restaura la identidad del pueblo. ¿Ya? O sea, lo hace vivir con expectativa, porque está en relación íntima con ese Dios verdadero. Pero además también restaura propósito y esperanza comunitaria. Amén. Y les dice, van a poseer la tierra y esto. O sea, como que es una infusión, ¿verdad? Usted de ánimo, sí. Ya como una recuperación de lo que sos.
y creo, hermano Carlitos, y si nos vamos al Pentecostés también entra ahí, ¿verdad usted? De que parte del avivamiento es entender la identidad como pueblo de Dios, entender nuestra identidad como pueblo del Señor, ¿ya? Y a partir de ahí pues vienen muchas cosas, ¿verdad usted? Pero entonces que nuestro sentido de compromiso por el reino vuelva a ser parte esencial de nuestra vida. Exacto, eso es clave. Eso es lo que necesitamos. Fundamental entenderlo, pastor, yo creo, y me quedo con dos aspectos importantes, pastor, hoy en día. A toda nuestra gente es necesario, creo yo, sentarnos y reconocer cuál es nuestro estado, evaluar cuál es nuestro estado. Y si algo es importante en la iglesia es la recuperación de la predicación bíblica con autoridad espiritual. Así es. Necesitamos regresar a ello. Correcto. Pastor, palabras finales. Por aquí tenía unas palabras finales que quiero decir. Dígalas. Reconozcamos nuestra sequedad, porque si somos honestos, muchas veces estamos secos espiritualmente. Claro. Reconozcamos nuestra sequedad, volvamos a la palabra, busquemos la unción del Espíritu. No es malo. Aunque nosotros, una buena mayoría quizás de las personas que nos escuchan, incluso nosotros pertenecemos a iglesias conservadoras, que muchas veces... Exacto, eso quería decir, que muchas veces hemos pecado al irnos al otro extremo y anular la obra del Espíritu. Claro. El Espíritu sigue obrando. Recibiréis poder. Exacto, recibiréis poder y me seréis testigos. Amén. Usted y yo necesitamos ser empoderados por la palabra, por el Espíritu Santo. Amén. Para poder llevar la palabra y cumplir así la misión, vivir en misión prácticamente, la misión del Señor. Así es familia, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, el programa 200, pastor. Gracias programa 200, muchas gracias a todos. Así que esperamos en el Señor de que este diálogo de hoy haya podido dejar por ahí semillas y principios importantes en su corazón para que usted vaya a su iglesia y dialoguen sobre cuál es el estado de la iglesia. Así que muchísimas gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, pero siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.